Bien, hola, buenos días. Estamos de nuevo con vosotros para transmitiros una palabra fresca del cielo para este tiempo, para este momento que estamos viviendo. Y nada más, decir que durante este mes vamos a continuar así online, pero como dice la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, vamos a leer un texto en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, que comenzando desde el versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos en esta mañana a compartir una enseñanza y una inspiración, y también un final profético para este texto que tenemos aquí. En los 7 primeros versículos, digamos del 3 al 9, el tema evidentemente que repite y que enfatiza es el tema de la consolación de Dios. Leemos que hasta 10 veces viene la palabra consolación, consolar, consolados, lo que habla de un tema y de un propósito en este capítulo. El antagonista de la consolación es la aflicción. La aflicción es la palabra griega patema, que da la idea de algo físico que apremia al hombre. Un erudito del griego cuenta que el uso de una tortura antigua, precisamente, que consistía en poner pesas o pesos sobre el pecho del acusado. Si el preso no confesaba, se aumentaban las pesas, un procedimiento que eventualmente conducía a la muerte. Llega un momento que el pecho no soportaba tanta presión y fallecía. Y es una ilustración viva de lo que es la aflicción, ¿verdad? Es como, en sentido metafórico, algo que presiona o agobia el espíritu humano, el pecho, ¿verdad? Y hasta producirle, repito, puede producirle hasta la muerte, ¿verdad? Y la aflicción es lo que conlleva, es un peso sobre la vida que puede traer debido a drásticas consecuencias. Ahora, vamos a ver por un momento algunas verdades importantes, fundamentales en relación a este texto. Primero, que dice que Dios es Dios de toda consolación. Y enfatizo la palabra toda. Toda habla de número, ¿verdad? Todas las consolaciones, para todas las aflicciones, ¿verdad? Y también en este mismo versículo dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La palabra cualquiera ya habla de un abanico amplio de diferentes tribulaciones, ¿verdad? De hecho, el propio capítulo, repasándolo rápidamente, vemos hasta 10 palabras diferentes en este texto que están relacionadas, tienen que ver o son en sí tipo de tribulación. La palabra tribulación es una, viene aflicciones, después encontramos la palabra sufrir,
encontramos la palabra padecer en el versículo 6, más abajo encontramos la palabra muerte, la palabra muertos, la palabra sentencia de muerte, ¿verdad? Y todas estas palabras hablan de diferentes tipos de tribulaciones o aflicciones o pruebas o lo que sea. Lo que dice la palabra es que no hay prueba, no hay circunstancia, no hay decepción, no hay frustración, no hay desilusión, no hay nada que Él no pueda consolar. Dios apuesta grande por esto. Cuando dice todas y cualquiera, es que no hay ninguna que se le escape. Pero tenemos que matizar esto para que lo entendamos perfectamente. Aquí vemos como un catálogo de desgracias y circunstancias contrarias al deseo del ser humano. El ser humano no desea la aflicción. Yo no deseo ser afligido, ni atribulado, y tú tampoco. Es lógico, no va con nosotros. Sin embargo, Dios dice que con la aflicción va la consolación. Es decir, Dios nos consuela cuando nos aflige, ¿verdad? Y también dice otra cosa importante que leemos en el versículo 4, que es con el que estamos comenzando, es que también somos consolados para consolar. En otras palabras, recibimos para dar. En otras palabras, la aflicción no es un final, sino que la aflicción es un canal. No somos, pues, finales, sino canales para llevar a otros, para bendecir a otros, para darle a otros. Porque este es un contexto perfectamente bíblico, damos lo que hemos recibido. Y no podemos dar si no hemos recibido antes. No podemos consolar si no hemos sido consolados antes. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Mucha consolación va a venir precisamente a través de personas, tal y como vamos a ver hoy. Y nada es para quedárselo, es para darlo, ¿verdad? Y a la medida que somos consolados, vamos a dar esa consolación a otros. Ahora, en el versículo 5 comienza lo que para mí es el corazón del pasaje. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. No habla de las aflicciones propias, no habla de las aflicciones de nuestros errores, de nuestros asuntos, sino las aflicciones de Cristo. Es decir, que los principios del Evangelio en nuestra vida van a chocar siempre con los principios de este mundo, y eso va a traer aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Es normal que cuando uno vive en un estilo de vida conforme a los principios de la palabra, las aflicciones de Cristo van a venir, van a llegar. Es inevitable. En la medida que decimos la verdad, en la medida que somos honestos, en la medida que damos testimonio de Cristo, eso va a traer aflicción, es una realidad. Y vivir los principios de Dios es vivir en contracorriente. Y eso va a traer aflicción. Pero Él ha prometido abundar en consolaciones cuando las aflicciones son las aflicciones de Cristo. Otro texto de la palabra dice que no debemos de sufrir por ser asesinos, ladrones, malhechores o entrometidos en los asuntos de otras personas. Sin embargo, como dice Primera de Pedro, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este asunto. Es decir, que podemos sufrir no por ser cristiano, podemos sufrir por pecar, podemos sufrir por ser como son los demás. Por eso podemos escapar de las aflicciones de Cristo. Esto es la mala noticia. Porque alguno puede no querer sufrir como cristiano. Porque, repito, dice la palabra que todos, y estoy citando 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Tito 2:12, un texto paralelo, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida que renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Esta es la vida piadosa que, si queremos vivirla, evidentemente vamos a padecer persecución. Persecución psicológica, social, lo que sea, incluso hasta política. La realidad es que, insisto,
que si alguno sufre como cristiano, y este es el sufrimiento que estamos hablando hoy, el sufrimiento que viene como consecuencia de Cristo, de las aflicciones, del vituperio de Cristo, ¿verdad? Cuando no renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, estamos evidentemente liberándonos de la aflicción de Cristo. Y esto no es bueno, porque no estamos viviendo los principios de la palabra. Y por eso debemos de hacernos un examen de si realmente estamos libres de la aflicción por ser buenos cristianos o al revés. Por no ser buenos cristianos estamos libres de la aflicción. Por eso, cuando vivimos una vida comprometida, la aflicción te va a acompañar. La persecución en cierta medida de otras maneras, nuestros hermanos que padecieron en los circos, como dice aquí, están sufriendo o han sufrido unas aflicciones que hoy estamos sufriendo nosotros a otro nivel. No sufrimos en los circos romanos, pero sufrimos en los circos sociales, en los circos políticos y en los circos mundanos. Es la realidad. Por eso dice, por la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el Cristo nuestra consolación. Pero Dios ha prometido consolarnos. Dios ha prometido levantarnos y edificarnos, fortalecernos, que es uno de los significados de esta palabra aún en este tiempo. Ahora, la vida comprometida con los principios de la palabra, no con algunos, con los principios en general. No digo que seamos perfectos, pero una vida comprometida va a traer aflicción y persecución. Esto es de lo que habla este pasaje. Ser honestos, ser transparentes, decir la verdad, dar testimonio, ser sal y luz, te va a traer problemas. Y si no tienes problemas, pregúntate si estás viviendo este otro tipo de vida. La vida que nos ofrece Cristo. Moisés dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es una elección. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés es nuestro ejemplo. Él podía elegir vivir en el palacio del faraón como un hijo del faraón, vivir muy bien. Sin embargo, él decidió, y fíjate, Moisés no conoció a Cristo, pero sin embargo dice que él eligió, ¿verdad? Tuvo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y hay un galardón, claro que sí. Dice, como viendo al invisible, dice que Moisés se mantuvo. Dice que cuando miramos a Cristo, el mundo no nos atrae. La calle no llama nuestra atención. Los placeres, los colores y los olores y las luces de colores de la vida no llaman nuestra atención, ¿verdad? Pero cuando miramos al invisible, fíjate, alguien que no podemos ver, pero lo podemos mirar por la fe, ¿verdad? Nos damos cuenta que la vida real, la vida auténtica, la vida que tiene realmente propósito, significado y fruto, es la vida que lleva el vituperio de Cristo. Por eso, quiero leeros Eclesiastés 4.1. Sabéis que Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Y dice que, concretamente, él habla desde una perspectiva como si fuera un mundano, ¿verdad? Con conocimiento de Dios. Por eso dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaban en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Está hablando de la gente que está fuera del Evangelio, la gente que está fuera de Dios. Dice, no había para ellos consolador, no tenían quien los consuele. Esto es la realidad de la calle. ¿Quién puede consolar una ruina, una enfermedad terminal, una pérdida familiar, un golpe devastador en el mundo? No hay consolador. Sí, se pueden refugiar en los fármacos, en el alcohol o en el ocio, es decir, divertirse para intentar evadir el momento, pero lo que hace es que pasas de un problema a otro, pasas de una aflicción a otra. Eso es la realidad, porque estas cosas pasan factura, ¿verdad? Entonces, recuerda que
nosotros participamos de las aflicciones, del vituperio de Cristo, precisamente porque es una elección. Yo puedo vivir con mis amigotes, puedo vivir con mis principios del mundo. Eso no te va a traer aflicción, ya lo sabes, pero tampoco te va a traer fruto, no va a traer bendición, no hay galardón, no hay resultado, no hay propósito, no hay significado, ¿verdad? Todo lo de este mundo va a desfallecer, va a morir, va a desaparecer, ¿verdad? En otro orden de cosas, deciros que dice que esta consolación va acompañada de algo y es la salvación. Dice en versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Fíjate que aquí asocia la consolación con la salvación. Nosotros no somos salvados por ser consolados, pero está claro que la consolación afirma nuestra salvación. Es decir, necesitamos que en la medida que Dios nos consuele, que Dios nos hable, que Dios nos edifique, eso va a afirmar tu salvación, ¿verdad? Hablábamos hace un poco de un hombre, Salomón. Todo le fue dado por su padre, no tuvo aflicción en su vida, por lo tanto no tuvo consolación. Al final su vida terminó muy mal, prácticamente renunciando a todo, ¿verdad? Entonces, la salvación, según este texto, se confirma o se afirma en la medida también que somos consolados. Y vamos a pasar a otro aspecto antes del final, y es hablar acerca de, bueno, consolación sí. Dios consuela las aflicciones de Cristo. Dios trabaja en nuestras vidas, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo viene la consolación en nuestras vidas? Bueno, conforme a una mirada rápida a las Escrituras, veremos en primer lugar, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mira, para ser consolado primero hay que llorar. Sí, no es cuestión de resistir ni de aguantar. Si toca llorar, llora. Pero no es un lloro de desespero, no es un lloro de desesperación, es un lloro en la presencia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay que ir a donde hay que ir. Y aunque sea necesario, con lágrimas, y Dios traerá su consolación. La segunda cosa que quiero comentar es que al principio del pasaje leímos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí habla del Padre, habla del Hijo y el Dios de toda consolación, que es una palabra que explica acerca y nos habla del Consolador, el Espíritu Santo. Está claro que el Consolador, el Espíritu Santo, el Paráclitos, palabra griega que significa alguien que está al lado del otro, junto a, al lado de, ¿verdad? Es lo que en los primeros versos vemos que forma parte de la Trinidad y es su ministerio más importante, o digamos prioritario, ¿verdad? Sin darle importancia a una cosa más que otra, es su prioridad, consolar. El Espíritu Santo viene para consolar. Entonces, en la medida que nosotros nos llenamos de su Espíritu, estamos llenos del Consolador. Y por lo tanto nos consolamos y además podemos consolar a otros. Por eso, la llenura del Espíritu Santo que tanto enfatizamos, que tanto hablamos, que tanto recomendamos, no es una falacia, no es una redundancia, no es una repetición, Señor, para aburrir a nadie. Es una necesidad para recibir la consolación de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu, cuando hablamos en lenguas, salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice la Escritura, y nos llenamos del Espíritu, estamos viviendo y bebiendo la consolación de Dios y aún podemos consolar a otras. ¿Cómo las consolamos? Pues por medio, evidentemente, del uso de los dones, del uso de, ¿verdad?, de la unción, de la llenura. Por eso es importante que seamos llenos del Espíritu todo el tiempo. La tercera cosa, ¿verdad?, está en Romanos 15:4, porque dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate, la paciencia y la consolación de las Escrituras nos llevan a tener esperanza. Mira, nada puede sustituir el poder consolador que tiene la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el ADN de la palabra, hay un ADN, ¿verdad? El que escribió
El que inspiró esta palabra fue el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién la inspiró? El Consolador. Entonces, ¿qué es lo que resuman estas páginas de la Escritura? Consolación. Leas Job, leas Génesis, leas Apocalipsis, en la medida que tengas una relación profunda con la palabra, no una relación superficial, no leer para pasar el tiempo. Una lectura, una meditación, una profundidad en buscar ahí algo del carácter de Dios, vendrá consolación a tu vida, vendrán promesas, vendrá el soplo del Espíritu, el fluir de Dios que fluye de estas lecturas inspiradas por la tercera persona, que es el Consolador, y nos va a consolar. Lo he visto miles de veces, y lo he visto hasta en inconversos. He visto la consolación de la palabra en entierros, en situaciones de dificultad, donde se ha ministrado la palabra de Dios, y hasta el espíritu humano en una persona incrédula, escéptica, apática e indiferente a Dios, recibe el soplo del consuelo de Dios. Por eso tenemos que ser disciplinados. No sabemos lo que tenemos con la palabra de Dios. Es mucho el potencial que hay en Dios y en la palabra para ministrar y para trabajar en nuestras vidas. Y esa es una consolación, repito, que viene del cielo. No es algo psicológico, no es algo mental, no es algo emocional, es algo que viene del mismo que le inspiró el Espíritu Santo. Y en último lugar, para dejar esta parte ya, dice concretamente en el versículo 7 de nuestro pasaje, dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Efectivamente, dependemos de otras personas. No estamos solos. Dios no nos ha dejado solos, por eso ha dado luz y lugar a la iglesia. La iglesia es un lugar donde están aquellos que también son hijos de Dios, por lo tanto de la familia de Dios. Esos son también tus compañeros, compañeros de oración, como dice en el versículo 11, que ya cito, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Está hablando Pablo de un caso concreto que le pasó. Y somos cooperadores, somos compañeros, necesitamos de otras personas. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el consuelo de Dios también venga por otros. Tengo un texto aquí para terminar esta parte. Dice en 2 Corintios 7:6, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fíjate, en un momento en este capítulo 7 de 2 Corintios dice que Pablo recibió consuelo de Dios por medio de Tito, un hermano que digamos era de otro rango espiritual, no era un apóstol como él, era un colaborador de él, y dice que Dios los consoló con la venida de un hermano que traía evidentemente testimonio, que traía palabra, su propia presencia física y espiritual les trajo consuelo. Pero dice: Dios que consuela a los humildes. Dios consuela a los humildes, Dios nos consuela a los orgullosos, Dios no consuela a aquellos que se creen que ya Dios y yo y Dios lo tenemos todo. No, tú necesitas a tus hermanos, necesitas a la iglesia de Jesucristo. A tu hermanito pequeño, al grande y al menor, todo tipo de hermanos, porque eso también es humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. En cada hermano hay algo de Dios para ti, que puede bendecirte, puede ayudarte y consolarte. Por eso, el Dios que consuela a los humildes. A veces es un gesto de humildad, reconocer que cualquier persona, cualquier hermano, cualquier persona que tiene a Cristo puede traer bendición y consolación a tu vida. Termino esta parte y quiero pasar a la última parte. Y es que estamos hablando de consolación. Y hemos hablado también de ahora 4 puntos de cómo Dios nos consuela. Y sería una pena terminar este tiempo duro y difícil, porque estamos viviendo un tiempo duro y difícil, ¿verdad? Ayer un hermano me hablaba por teléfono, un hermano que está en otro lugar lejos, de una situación que está viviendo con una familia cercana a él. Esa familia fueron contagiados con el COVID-19, toda la familia. Y bueno, realmente si la cosa fuera hasta aquí no sería muy grave. El problema es que una vez se supo que estaban contagiados, los aislaron en su casa.
Y en ese momento, uno de los miembros de la familia falleció porque tenía una enfermedad de riesgo, y el problema es que ahora no pueden ir al tanatorio a despedirlo, a velarlo, porque están aislados por el COVID. ¿Qué situación más contradictoria? ¿Qué situación más dura? Difícil. Vivimos unos tiempos complicados, fíjate. Familiares no pueden despedir a sus seres queridos por la situación que estamos atravesando. Es un momento realmente difícil. Hoy, más que nunca, el mundo, y el mundo cristiano también, necesita consolación. Necesitamos la consolación de Dios. Necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Y ayer estaba meditando en este texto que os acabo de compartir, y recibí algo muy fresco para este momento. Y es que cuando Pablo habla en 2 Corintios acerca de cómo él experimentó la consolación de Dios, habla de una experiencia personal. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Estamos en el versículo 8 y vamos a terminar con estos textos. Los eruditos y todos los comentarios, todos los libros que leí, nadie sabe a qué tribulación se refiere. Nadie sabe. Hay quien dice que fue en Éfeso, hay quien dice que fue cuando fue náufrago, la experiencia del barco, de toda aquella gente cuando le trasladaban a Roma, etcétera, etcétera. Pero ninguno de esos pasajes coincide plenamente con lo que Pablo está describiendo aquí. Esto parece que fue algo mucho más duro. Y esta experiencia personal que atravesó en Asia es una experiencia que entiendo que el Espíritu Santo nos la transmite por medio de la Escritura para que tú, en tu situación personal o familiar o de salud o quizás como iglesia, pueda aplicarse, porque quiero compartir algo profético sobre esto, porque dice la Escritura que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cada vez que lo profético viene a nuestras vidas, cada vez que el Espíritu Santo nos transmite algo profético, eso va a consolar. Puede cambiar una situación, las circunstancias o tal, porque es voz de Dios. No dice que la circunstancia va a cambiar, puede ser que continúe ahí, y por tiempo, pero va a consolar tu vida, va a dar respuestas. Por eso Pablo habla de una experiencia en la cual dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Fíjate, fuimos abrumados sobremanera. Fíjate cuántas palabras dice: más allá de nuestras fuerzas. Es decir, que Dios le llevó hasta el fin, le llevó hasta el final de sus fuerzas y de su esfuerzo, por tanto. No podía más. Pero también dice de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No solo perdieron las fuerzas, no solo llegó al límite, sino que perdió la esperanza. Esto está hablando ya incluso de su visión espiritual. No está hablando primero de las fuerzas físicas, sino que aún también perdieron como las fuerzas espirituales. Pero aún dice algo más, porque dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y esto habla también del alma. Es decir, que todo el ser de Pablo, el ser físico, el ser espiritual y el ser emocional o almático, llegó hasta su tope, llegó hasta su final, a los extremos. Perdió la esperanza, llegaron al límite de sus fuerzas y perdió la confianza en sí mismo. Es decir, uno ya no se fiaba ni de uno mismo, ¿verdad? Y Dios le llevó a un extremo a todos los niveles. No hay fuerzas, no hay ánimo, no tengo esperanza, no puedo confiar en mí, lo que yo haga no vale para nada, no tiene ningún sentido. Sentencia de muerte, dice concretamente Pablo. Y a veces Dios nos lleva al extremo, nos lleva al límite, nos lleva al no puedo más, no tengo más, no espero más de esto. Y de repente dice
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La situación en este momento de Pablo es una situación de muerte. Muerte física, muerte almática en el alma, muerte emocional y muerte hasta espiritual. Muerte total. Pero dice que hay que confiar en el Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Aún hay un Dios en el cielo, que Él resucitó a su Hijo. Y nos va a resucitar a nosotros, claro que sí, en el día postrero. Pero aquí Pablo habla de una experiencia que estaba pasando y que pasó. Y dice, una experiencia en la cual él confió no en sí mismo, sino que confió en el Dios que resucita a los muertos. Y damos gracias a Dios que tenemos a un Dios que resucita a los muertos. Y ahora habla aquí 3 palabras, pasado, presente y futuro. Dice, el cual nos libró, pasado, el cual nos libra, presente, y el cual esperamos que aún nos librará. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él utiliza los mismos principios siempre, pero nos ha de llevar al final. Jesucristo fue hasta el final. Jesucristo fue a la cruz. Muchos no lo entendían, muchos quedaron confundidos, pero allí Jesucristo en la cruz dio su vida enteramente, su cuerpo, su alma y su espíritu. Pero al tercer día Dios le resucitó de los muertos. Dios le levantó. Y te digo algo. La vida resucitada de Cristo no era igual que la vida anterior. El Cristo resucitado no era igual que el Cristo que vivió con los apóstoles 33 años. No era la misma. Era un Cristo glorioso, era un Cristo que traspasaba las puertas, que aparecía y desaparecía. Era un Cristo que podía, evidentemente, ¿verdad?, hacer cosas a un nivel muy superior, porque la vida resucitada que trajo Cristo era una vida de un nivel mucho más alto. Y por eso a veces Dios nos ha de llevar hasta el tope, hasta el final, hasta el extremo, para que perdamos la confianza en nosotros, la confianza en nuestra esperanza, la confianza aún en nuestras fuerzas, pero hay una confianza en el Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Hay un Dios que ha de levantarnos aún. Lo ha hecho en el pasado, nos libró, lo hace en el presente, nos libra del presente malo y esperamos que nos librará en el futuro. La resurrección no es la vuelta a la vida, la resurrección es la vuelta a una vida sobrenatural, a una vida de mayor nivel. Por eso, quizás Dios está llevando a la iglesia, y a ti, y a tu iglesia, y quizás a tu familia, quizás a tu salud, a un tope, a un límite, en el que digas, no confío en mí, no confío en lo que yo pueda hacer, ni en lo que yo tenga, ni en lo que yo haga. No tengo esperanza, parece que todo está cerrado. Pero es el momento de Dios, es el momento de dar lugar al Señor de señores, Rey de reyes, al que resucitó a su mismo Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para, con ese extraño camino, ¿verdad?, llevarnos a una gloria postrera mayor que la primera. Pero primero el ego, primero el yo, primero las fuerzas, primero el ánimo, primero, ¿verdad?, la esperanza propia ha de morir. Ese es el Dios que resucita a los muertos. Por eso la palabra muerte viene aquí en 3 ocasiones. Dice, tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y dice, el cual nos libró, nos libra y nos esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La muerte está enfatizada 3 veces, pero 3 veces también dice que el que nos libró habla del pasado, Él ya lo hizo en la cruz, el que nos libra del presente malo, porque ahora mismo somos libres. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa, porque podemos alabar a Dios, podemos sentir su presencia, a pesar que no nos dejan muchas cosas. Hoy los bares están cerrados y en muchos lugares hay confinamiento domiciliario, confinamiento perimetral, las iglesias no se reúnen, lugares de culto cerrados y tantas dificultades, ¿verdad? Pero Dios esperamos que nos librará de este tiempo y será un tiempo mucho mejor. Yo creo que esto es algo profético para este momento, para tu vida, para tu iglesia, para tu familia, para tu ministerio, para tu salud. Dios nos ha de llevar a un extremo porque aún esperamos lo mejor. Así que no confíes en ti. No hay alternativa, no hay solución. No hay esperanza en lo que tú puedes hacer. Hay esperanza y solución en lo que Él puede hacer. Él ya lo hizo con Jesucristo y Él lo hará contigo. Y Él lo hará en el futuro, lo hará con la iglesia, lo hará con el mundo. Aún hay un tiempo de resurrección, donde muchos vendrán a sus pies precisamente porque el poder del Evangelio
va a moverse al nivel sobrenatural, del mismo nivel que cuando Jesucristo resucitó, ¿verdad? Primero ni le conocían. Los de Maús no le reconocieron. Los apóstoles dudaron si era él, porque era un Cristo glorioso, un Cristo que resplandecía, un Cristo con poder y con mayor nivel de autoridad, ¿verdad? Esto es la esperanza en la cual vamos a confiar en el Dios que resucita a los muertos. El que nos libró, Él ya lo hizo una vez. El que nos libra, porque repito, nuestro espíritu aún está libre, aún podemos alabarle, aún podemos adorarle, aunque tenemos muchas limitaciones con este tiempo que estamos pasando, pero esperamos que Él también nos librará. Y eso habla de un momento de gran liberación en el final, ¿verdad? Una vida resucitada, una vida renovada en poder y autoridad. Créelo, es para ti, es para tu vida. Lo dejamos aquí. Creo que es suficiente por este día lo que hemos hablado. El Dios de toda consolación. Espero y confío que Dios te haya consolado. Espero que Dios haya hablado a tu vida y esto no es para este momento, es para mañana, es para pasado, es para la semana que viene. Esperamos que el Dios que nos libró y nos libra, Él también nos librará de tan gran muerte. Las iglesias volverán a abrir. El Evangelio volverá a ser predicado. Los milagros, los señales y los prodigios abundarán por doquier. Tus familiares vendrán a Cristo, incluso aquellos que estaban duros, los más duros, porque será el tiempo donde un nuevo amanecer, una nueva gloria, una nueva libertad, una nueva autoridad, es decir, una autoridad para convencer de pecado a aquellos que se resistieron. Un tiempo de señales, un tiempo de prodigios, un tiempo de gran libertad y de gran liberación. Es el tiempo que confiamos en el Señor. Esto no es para gloria de las tinieblas, al contrario, es para gloria de Dios, para que un día nos gocemos y recordemos que Dios ha cumplido su palabra, que no volverá a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual Él le envió. Oremos. Ahí donde estás, dirígete a Dios y dile: Señor, gracias. Gracias que tú eres el Dios de toda consolación. Gracias que eres mi Dios y mi Rey y mi Señor. Quiero sufrir las aflicciones de Cristo. No quiero sufrir por mis errores, ni por las cosas que hago cuando me voy de la voluntad de Dios. No. Sufrir por ser obediente, por ser honrado, ser honesto, por ser prudente, por ser y hacer tu voluntad. Porque soy de los que esperamos que algo mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más impresionante vendrá sobre este planeta. Aún este tiempo de confinamiento, aún este tiempo de muerte, que es un tipo de esclavitud. Porque cuando uno está muerto, no puede moverse, no puede hacer nada, pero creemos y esperamos al Dios que resucita a los muertos. Y el que lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará en el futuro, para gloria tuya. Amén. Señor os bendiga. Hasta la semana que viene. Este miércoles continuaremos con nuestro estudio de sacerdocio que habíamos aparcado por unas semanas y volveremos finalmente con las vestiduras de los sacerdotes. Por lo demás, pasad una buena semana y que el Señor os acompañe y que tú sigas viviendo en esta realidad, en una realidad pasada, presente y futura de libertad con Él. Dios os bendiga.